Mis padres vendieron mi auto para pagar la boda de su hija dorada, pero cuando yo me casé, ni siquiera hicieron el intento de ayudarme. Así que vendí la casa en la que vivían, y me fui de la ciudad, pero ahora tengo 50 llamadas perdidas. Daniela siempre ha sido la favorita de mis padres, desde que éramos pequeños siempre le daban los mejores regalos, le daban mayor cantidad de comida que a mí, y la trataban como una princesa, mientras que a mí, apenas me dirigían la palabra. No importaba lo que hiciera, parecía que simplemente no existía para ellos, pareciera que fuese un error el haberme tenido. Si Daniela quería algo, lo conseguía en cuestión de días, si yo pedía algo, la respuesta era un frío no hay dinero. Pero lo había para ella, siempre había para ella, me acostumbré a no esperar nada de nadie, a trabajar para conseguir lo que quería, porque entendí desde muy temprano que, si algo iba a ser mío, tendría que ganármelo solo. El favoritismo se convirtió en una constante que marcó mi infancia. Cada regalo que Daniela recibía, cada palabra de aliento y cada sonrisa de aprobación, reforzaban la sensación de que yo no importaba. Sin embargo, en ese silencio forzado descubrí mi voz interna, una determinación que se encendía a cada día. En mi mundo, la escasez de atención se transformó en el combustible para aprender a valerme por mí mismo. Cuando cumplí 23 años, ahorré cada centavo que pude trabajando los fines de semana y algunas noches en una tienda de autoservicio. Después de mucho esfuerzo, logré comprar mi primer auto. No era nuevo ni lujoso, pero era mío. Era mi boleto de salida, mi manera de sentirme independiente. Poco después de ese gran logro, tuve que viajar a otra ciudad por 15 días para trabajar en la droguería de mi abuela. Con ese trabajo podría ahorrar aún más para otros gastos que tendría en el futuro. Sin embargo, el viaje no se realizaría como yo había soñado, no pude usar mi nuevo auto, ya que la licencia de conducir aún estaba en proceso. Pero ya quedaban unas pocas clases de conducción para tenerlo, así que eso lo haría cuando volviera del viaje, así que me vi obligada a abordar un bus de transporte público. Allí trabajé por 15 días en la droguería de mi abuela y todo iba según lo planeado, pero luego llamaron mis padres diciendo que necesitaban ayuda para poder pagar la boda de mi hermana. Les dije que no tenía muchos ahorros pero que podía ayudar con una pequeña parte, así que se enojaron y me colgaron el teléfono. Ellos querían que asumiera todos los gastos de la boda. Cuando terminé mi trabajo en la droguería de mi abuela volví a casa y lo que pasó fue un golpe muy duro para mí. Cuando terminé mi trabajo en la droguería de mi abuela, regresé a casa, pero lo que me esperaba fue un golpe devastador. Al abrir la puerta, percibí de inmediato que algo no estaba bien. Cuando entré por la puerta del garaje vi que mi auto no estaba allí, entonces pensé que quizás mis padres lo habían usado para desplazarse a algún lugar, pero cuando entré a casa allí estaban ellos con cara seria. Les pregunté en dónde estaba mi auto que había dejado en el garaje antes de irme de viaje. Ellos empezaron a tartamudear, pero con la voz serena y casi fría. Me dijeron, tuvimos que hacerlo, necesitábamos el dinero para preparar la boda de tu hermana. Esas palabras se incrustaron en mi corazón como una puñalada. La incredulidad se transformó en rabia, y la traición se hizo insoportable. Mientras trataba de asimilar la noticia, mi mente recorría todos aquellos años en los que me sentí invisible, en los que cada esfuerzo mío era opacado por la incesante preferencia que siempre se mostraba hacia Daniela. Mi auto había sido reducido a un mero recurso para financiar la ostentosa celebración de la hija dorada. No me pidieron permiso, ni siquiera me avisaron. Solo lo hicieron, como si lo mío también les perteneciera, como si yo no tuviera derecho a nada. Lo peor fue que esperaban que lo aceptara sin quejarme. Que sonriera y asistiera a la boda como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran robado lo único que había logrado por mi cuenta. Mientras las lágrimas recorrían mi rostro, sentí que la rabia y la tristeza se fusionaban en un torrente incontrolable. Mis padres, con sus rostros inexpresivos, parecían no comprender la magnitud de lo que acababan de hacer. Sus palabras frías retumbaban en mi interior como un eco ensordecedor, recordándome que mi existencia había sido siempre secundaria. Así que empecé a gritarles y mi furia salió, me desahogué y les dije que yo nunca les había importado, y que no tenían por qué agarrar mis cosas como si fueran de ellos, porque yo me las había ganado solo, con mi propio esfuerzo. Ellos no me habían dado nada nunca, así que al final y después de todo ese escándalo, ellos me dijeron que me pagarían el auto más adelante, cuando recuperaran el dinero. Pero yo no confiaba en ellos, después de todo lo que me hicieron, así que amenacé con demandarlos. Ellos empezaron a asustarse un poco, ya que eso que hicieron era ilegal realmente, hasta el punto que me dijeron que como voto de confianza, me iban a dar lo único que tenían, las escrituras de la casa,
solamente mientras me devolvían el dinero. Obviamente ellos pensaban que no yo iba a poner en riesgo el lugar en donde vivíamos y para tratar de calmarme fue la única opción que se les ocurrió, así que sin pensarlo acepté, pensé que era una buena opción para tener un poco de control contra ellos. Tras aceptar las escrituras de la casa, mi alma se llenó de amarga determinación. Aunque mis padres pretendían que ese gesto fuera un voto de confianza, en mi corazón solo resonaba la traición. La culpa, la rabia y la tristeza se mezclaban en una tormenta interna, especialmente sabiendo que la boda de mi hermana estaba por llegar. Me vi obligado a asistir, a fingir alegría ante una familia que jamás valoró mis sacrificios. A mi lado, mi novia, compañera leal, intentaba darme fuerzas y esperanza, recordándome que el destino podía cambiar, que la revancha estaba al alcance sin dudar. Después de la boda de mi hermana, las emociones seguían arrasándome. Aunque intenté sonreír para las fotos, dentro de mí todo se sentía volátil, como si mi autocontrol estuviera al borde del colapso. Ni siquiera podría describir el placer verdadero de estar allí, entre sonrisas falsas, mientras me tragaba la furia dentro. Daniela, con su brillante sonrisa, era la princesa del castillo una vez más, y yo era la sombra de esa historia, opacada por su eterna preferencia. Hablando con mi novia esa noche, llegué a una conclusión. Ya no sería más parte de esa historia, ni el espectador. El objetivo de mi vida pasó a ser claro, escapar. Escapar de todo lo que significaba vivir bajo el yugo de ese favoritismo, escapar del control familiar que había marcado cada paso de mi vida. Mientras mi hermana celebraba la boda de su vida, yo comencé a pensar en la mía. Lo que me era imposible de comprender era este sentimiento de impostura, de que tuviera que pedirles ayuda para algo tan importante como mi propia boda, siendo esa deuda pendiente el dolor aún abierto. Acudir a mis padres me dejó clara una cosa, no podía contar con ellos. Tiempo después aún no me habían pagado la deuda del auto y cuando les pedí una ayuda económica para mi boda, su reacción fue la misma, evasión, excusas, desdén. No tenía ni el valor para enfurecerme ya. Estaba agotada. Sí, agotada de pelear por su cariño, por lograr que vean la persona que soy ahora, la persona que he construido a pulso. Era algo ridículo, tal vez, para ellos. Pero claro, no esperaban mi respuesta a esa atrocidad. El dinero que yo les pedía por fin me obligó a tomar una decisión drástica. Decidí finalmente tomar el control, como siempre debía haber hecho. Sin preguntarles ni informarles, sin darles oportunidad a interferir, tomé una medida radical, iba a vender la casa. La casa donde crecí, donde las mentiras, el dolor y la falta de amor quedaron impregnados en cada rincón. De hecho, ni siquiera pensé en las posibles repercusiones en ese momento, ya nada me amarraba a ese lugar. Así que, sin que mis padres tuvieran idea de lo que estaba por suceder, comencé a hacer los trámites, listando la propiedad a un precio razonable. Sabía que por fin estaba alcanzando mi libertad. La venta de la casa se cerró en menos de 3 semanas. En cuanto tuve el dinero en mis manos, di las escrituras de la propiedad a los nuevos propietarios sin pensarlo 2 veces. Ahora tenía mi propio futuro, mi propio dinero, mi propio camino. Decidí que era hora de escapar de esa ciudad en donde tanto tiempo había vivido como una sombra. Mi novia y yo estábamos listos para empezar una nueva etapa, lejos de todo lo que sabía. Sabía que este era un paso irreversible, pero también uno esencial para asegurar el resto de nuestras vidas en libertad. Sin embargo, no dejaba de pensar en la reacción que tendrían mis padres al ser expulsados de su propia casa, de la que habían comprado con todo el esfuerzo, así como mi auto. Realmente estaba satisfecho porque estaban sintiendo lo mismo que yo sentí, esa expulsión fue el golpe definitivo a su arrogancia. Poco después, mi móvil comenzó a sonar sin cesar, recibiendo 50 llamadas de ellos, pidiendo explicaciones y perdón, sin lograrme tocar. Cada una un eco de desesperación de mis padres, intentando explicarse y reclamar lo perdido. En ese instante, mi corazón se endureció, sabía que sus súplicas no merecían respuesta. Ignoré todas las llamadas, dejando que el silencio hablara por mí. Cada notificación era una afrenta a mi nueva libertad, una burla a la independencia que tanto me costó lograr. Con determinación, comprendí que no había vuelta atrás, y que su intento de manipularme se había acabado. Aquellas 50 llamadas se convirtieron en el símbolo definitivo de mi emancipación, irremediable y firme total. Al final cambié mi número de teléfono por uno nuevo, pero antes de eso recibí un mensaje de mis padres, decían que esto no se iba a quedar así y que me encontrarían.
Con el tiempo, la idea de casarme emergió como un sueño ineludible. Mi boda representaba más que una unión amorosa, era la celebración de mi liberación y de la reconstrucción de mi identidad. Con entusiasmo y determinación, empecé a planear cada detalle, desde la decoración hasta la música, todo reflejaba mi lucha y mi victoria sobre un pasado doloroso. Mi novia, mi compañera incansable, compartía mi visión y juntos trazamos un futuro lleno de esperanza. Cada paso en la organización fortalecía mi convicción de que merecía felicidad plena, lejos de la opresión y las falsas promesas familiares. Con amor eterno el día de la boda llegó y con él una mezcla de emociones intensas. La ceremonia fue íntima, llena de detalles cuidadosamente elegidos para simbolizar mi emancipación. Rodeada de amigos sinceros y la inquebrantable presencia de mi novia, sentí que cada instante borraba el dolor del pasado. Una vez que comenzó nuestra vida como pareja casada, la felicidad no tardó en llegar. Construimos una casa, creamos un espacio donde se respiraba paz, amor y respeto. Cada rincón de nuestro hogar se convirtió en la representación de todas las batallas que había librado para llegar hasta allí. Las promesas hechas en la boda se sellaban con cada nuevo día. Esta vez lo sabía, no estaba solo. El amor de mi vida me acompañaba a cada paso. Mi corazón se sentía completo. Aunque traté de desconectar por completo de lo que quedó atrás, mi mente seguía con las puertas cerradas. Pronto empezamos nuevos proyectos. La ciudad en la que nos habíamos mudado, aunque al principio parecía desconocida, terminó cobijándonos. Al principio fue difícil no pensar en todo lo que habíamos dejado atrás, pero con el tiempo nos forjamos una nueva vida, completamente distinta. Dejé que las heridas de faltar una familia se curaran con la calidez de una mujer que entendía lo que era el sacrificio mutuo. Y aunque las cicatrices no desaparecían por completo, reconstruí mi confianza y sentido de pertenencia en nuevos lugares. Algo dentro de mí había cambiado, el peso que solía cargar ya no influía sobre mí. Pasaron los años y nuestras vidas cambiaron de una forma que nunca imaginé. Mi esposa y yo trabajamos incansablemente para construir nuestro propio negocio. Al principio, todo fue difícil, largas noches de desvelo, sacrificios financieros, incertidumbre. Pero juntos, con paciencia y esfuerzo, logramos convertir una pequeña idea en un imperio. Nuestro negocio prosperó más allá de nuestras expectativas. Nos expandimos, hicimos inversiones inteligentes y poco a poco, el dinero dejó de ser una preocupación. Dejamos de preocuparnos por lo básico y comenzamos a darnos lujos que antes parecían inalcanzables, autos de alta gama, viajes a destinos exóticos, una casa en un barrio exclusivo. Pero lo más valioso que construimos no fue nuestra fortuna, sino nuestra familia. Tuvimos un hijo. Un niño que iluminó nuestras vidas, que nos enseñó lo que era el amor verdadero, el incondicional, ese que yo nunca había recibido de mis propios padres. Verlo crecer en un hogar lleno de amor, respeto y seguridad fue la mayor prueba de que había tomado la decisión correcta al alejarme de mi pasado. Durante mucho tiempo, no supe nada de mis padres ni de mi hermana. Era como si hubieran desaparecido. No los busqué, y ellos no intentaron encontrarme. Me convencí de que mi historia con ellos había terminado. Hasta que una noche, cuando ya todo parecía estar en paz, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me obligó a hacerlo. ¿Hola? El silencio duró apenas unos segundos antes de que una voz femenina, áspera y llena de urgencia, hablara del otro lado de la línea. No preguntes cómo encontré tu número. Solo llamo para avisarte que tu padre está muy enfermo. Deberías ayudarlos. No tienen dónde vivir. Era mi tía. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un golpe. Durante un momento, no supe qué decir. Mi padre, ese hombre que nunca me trató como un hijo, que permitió que mi hermana fuera la reina de la casa mientras yo era solo una sombra, ahora estaba enfermo y sin un hogar. Cerré los ojos y exhalé lentamente. No sentí culpa, ni tristeza. Solo una amarga ironía. No es mi problema, respondí con voz firme. Mi tía suspiró al otro lado. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre ustedes, pero son tu familia. Solté una carcajada seca. ¿Familia? Me vendieron como si fuera un cajero automático. Se llevaron lo que era mío sin importarle cómo me sentía. Cuando los necesité, me dieron la espalda. No tengo familia, él no va a durar mucho tiempo más, insistió ella, con un tono casi suplicante. Al menos ve a verlo.
Colgué sin responder. Mi esposa me observaba desde la puerta de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión mezcla de comprensión y preocupación. ¿Quién era? Me pasé una mano por el rostro, como si así pudiera borrar la conversación. Mi tía. Mis padres están arruinados y mi papá está enfermo. Ella se acercó y me tomó de la mano con suavidad. ¿Y qué piensas hacer? Miré alrededor de nuestra casa. Los muebles elegantes, la iluminación cálida, los retratos de nuestra familia. Todo lo que había construido estaba ahí, todo lo que importaba, nada, dije al fin. Ya hice suficiente. Pensé que con eso la historia terminaría. Pero días después, mientras regresábamos de una cena, vi algo que me dejó helado. Caminando por la calle, con ropa vieja y la mirada perdida, estaban mis padres. Mi madre empujaba una silla de ruedas donde mi padre yacía, demacrado, con la piel pálida y las mejillas hundidas. Nos vieron. Y en ese momento, supe que estaban a punto de rogar. Pero lo que no esperaban era la mirada en mi rostro. Fría. Indiferente. Porque en ese instante, comprendí que no había lugar en mi vida para la gente que solo me vio como un objeto. Apreté la mano de mi esposa y seguimos caminando, tratando de dejar atrás los fantasmas de mi pasado. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Pero justo cuando creí que todo había terminado, el pasado se aferró a mí como un fantasma que se niega a morir. ¿Tú? La voz de mi madre atravesó la calle como un cuchillo. Por tu culpa estamos así. Me detuve en seco. No porque me sintiera culpable, sino porque la audacia de sus palabras me pareció ridícula. Mi padre, pálido y débil en la silla de ruedas, alzó la cabeza con el poco orgullo que le quedaba y escupió con la voz temblorosa: «Eres un maldito ingrato. Nosotros te dimos la vida, y así nos pagas». Solté una carcajada seca, más de incredulidad que de diversión. Me giré lentamente y los miré. Mi madre con el cabello desordenado y el rostro demacrado, mi padre convertido en la sombra de lo que alguna vez fue, ¿por mi culpa? Repetí, con una calma helada. No. Están así por su propia avaricia. Por tratarme como un banco en lugar de un hijo. Por vender mi auto como si fuera suyo. Por dejarme claro una y otra vez que nunca fui suficiente para ustedes, nos dejaste en la calle. Sollozó mi madre. Somos tus padres, ¿no? Respondí con frialdad. Ustedes no son mis padres. Ustedes fueron mis carceleros. Los ojos de mi madre se llenaron de furia, mientras mi padre apretaba los puños con las pocas fuerzas que le quedaban. Maldito desgraciado. Te di todo. Te alimenté, te vestí. Su voz se quebró. ¿Eres un egoísta, de verdad? Di un paso hacia ellos y la rabia contenida durante tantos años finalmente se liberó. ¿Me diste todo? ¿Me vestiste? Claro. Pero siempre con lo que sobraba, con lo que Daniela no quería. ¿Me alimentaste? Sí, con lo que quedaba en el plato cuando ella ya estaba satisfecha. Nunca fui más que un estorbo para ustedes. Mi madre negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo por su rostro sucio. No entiendes, entiendo perfectamente. Con la furia vibrando en cada palabra. Me usaron, me ignoraron, me vendieron y cuando quise alejarme, quisieron seguir exprimiéndome. ¿Y ahora? Ahora que están en la miseria, esperan que corra a ayudarlos. Somos tu sangre. Gritó mi madre, la desesperación volviéndose evidente en cada palabra. Respiré profundo y con la voz más tranquila que pude reunir, dije: no, mi sangre está aquí. Giré el rostro y miré a mi esposa y a mi hijo, que observaban la escena con una mezcla de sorpresa y comprensión. Mi familia está aquí. Ustedes no son nada para mí. Mi padre intentó levantarse de la silla de ruedas, pero sus piernas flaquearon y se desplomó. Mi madre gritó su nombre y corrió a sostenerlo. «Maldito seas», chilló ella, con los ojos rojos de ira y desesperación. «Te arrepentirás. Dios te castigará por esto». Me giré sin decir una palabra más y seguí caminando. Detrás de mí, los gritos de mi madre se fueron apagando con cada paso. Mi esposa apretó mi mano con fuerza, y cuando la miré, sus ojos reflejaban algo que nunca había sentido antes en toda mi vida. Paz. Por primera vez, el pasado no me pesaba. Por primera vez, no sentí culpa. Solo libertad. Actualización 1.
Hola a todos, gracias por seguir mi historia. Cuando publiqué mi historia, muchos de ustedes comentaron que debía aprender a perdonar. Al principio, rechacé esa idea por completo. ¿Perdonar a quienes me menospreciaron toda mi vida? ¿A quienes vendieron mi auto sin siquiera pensarlo? ¿A quienes me arrojaron a la indiferencia mientras mi hermana lo tenía todo? No, no podía. Pero los comentarios siguieron llegando. Algunos decían que el rencor solo envenenaba el alma, que el perdón no era para ellos, sino para mí. Otros compartieron sus propias historias de traición y cómo aprendieron a sanar. Y, poco a poco, esas palabras fueron calando en mí. Un mes después de lo que pasó, tomé una decisión. No quería volver a verlos. No quería escuchar sus reclamos ni sentir su desprecio una vez más. Pero tampoco quería cargar con la sombra de lo que les hice. Así que me puse en contacto con ellos a través de Daniela. No hubo palabras, no hubo disculpas. Solo un mensaje simple: les he comprado una casa. No quiero nada a cambio. No volverán a saber de mí. Junto con eso, envié una cantidad suficiente de dinero para que pudieran vivir sin preocupaciones económicas. No por ellos, sino por mí. Porque yo ya había ganado, porque mi vida era plena, y porque sabía que seguir odiándolos significaba seguir atado a ellos. Nunca respondieron. Daniela solo me dijo que mi madre lloró al recibir la noticia. Mi padre, con su orgullo intacto, se quedó en silencio. Desde entonces, nunca más supe de ellos. Y, sinceramente, no me hace falta. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelvan a hacerme daño. Significa soltar, seguir adelante y no cargar con el peso de su odio. Yo gané. Pero más que eso, fui libre.